Mi mamá se va a casar, dije en mi apartamento vacío, las palabras sabían a cenizas en mi boca. Con el padre de mi exnovio, con quien había estado saliendo mientras mi papá moría de cáncer. La ironía de la vida nunca deja de sorprenderme. 5 años después de perder a mi padre por cáncer de páncreas, me encontraba en mi cocina, mirando una invitación de boda que desmoronaría décadas de mentiras cuidadosamente construidas. Soy Valeria, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el perfecto nuevo romance de mi madre estaba construido sobre una base de traición que se extendía por generaciones. Mi relación con mi madre, Marcela, siempre fue complicada. Mientras que mi padre era el padre cálido y afectuoso que nunca se perdía un evento escolar y pasaba horas ayudándome con la tarea, mi mamá era la abogada corporativa que vivía y respiraba su carrera. Nuestras conversaciones giraban en torno a calificaciones, perspectivas de carrera y logros, nunca sobre emociones, nunca sobre conexiones, nunca sobre las cosas que realmente importaban. Cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer, desesperadamente deseaba que mi mamá finalmente tomara la iniciativa. Que se diera cuenta de que la familia significaba más que las horas facturables. En cambio, se hundió aún más en su trabajo, alegando que necesitábamos el dinero para su tratamiento. Era una mentira, por supuesto. El seguro de mi papá cubría la mayor parte de los gastos, pero no descubriría la verdadera razón de su ausencia hasta mucho después. Estaba en mi último año de universidad cuando la condición de mi papá empeoró. Tuve que dejar varias clases para regresar a casa y cuidarlo porque mi mamá estaba demasiado ocupada en el trabajo. Se iba temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche, apenas pasando tiempo con papá. Lo vi deteriorarse mientras ella no estaba, le sostenía la mano durante el dolor mientras ella estaba en la oficina, y trataba de llenar el vacío que dejaba su ausencia en sus últimos meses. Después de que mi papá falleció, mi mamá experimentó una transformación que debería haber levantado señales de alerta. De repente, comenzó a tomarse vacaciones, se unió a clubes sociales y comenzó a salir con personas. La guerrera corporativa que nunca tenía tiempo para funciones familiares ahora tenía todo el tiempo del mundo para compromisos sociales. Al principio, me alegré por ella. Mi papá siempre había dicho que no quería que ella estuviera sola si algo le pasaba. Se hizo un nuevo corte de cabello, actualizó su guardarropa y parecía más relajada que nunca. El año pasado, mencionó que estaba saliendo con alguien llamado Gustavo, un hombre de 52 años exitoso que poseía varios concesionarios de autos en el estado. Yo estaba ocupada con mi propia vida, trabajando como desarrolladora de software, y no le presté mucha atención a su vida amorosa. Ella nunca insistió en presentarnos, y yo nunca pedí conocerlo. Mirando hacia atrás, esa debería haber sido la segunda señal de alerta. Hace 3 meses, mi mamá me llamó, sonando más emocionada de lo que la había escuchado en años. Gustavo me propuso matrimonio, prácticamente chilló en el teléfono. Nos casamos en diciembre. Ella hablaba maravillas de él, de lo bien que la trataba y de cómo su familia estaba emocionada de recibirla. Me sentí genuinamente feliz por ella porque, a pesar de nuestras diferencias, creía que merecía encontrar el amor de nuevo. Todo parecía perfecto hasta la semana pasada. Mi mamá me mostraba fotos de su viaje de compromiso a Hawái, pasando las imágenes en su teléfono con orgullo, cuando mi mundo dejó de girar. Allí, de pie en la playa con el brazo alrededor de mi madre, estaba Gustavo, el padre de mi exnovio, Xavier. La vista de él trajo de vuelta una oleada de recuerdos que había pasado años tratando de suprimir. Xavier y yo habíamos salido durante 4 años en la universidad. Nos conocimos en primer año, y todo parecía perfecto. Era encantador, ambicioso, y nuestras familias parecían aprobar la relación. Incluso habíamos comenzado a hablar de matrimonio en nuestro último año. Xavier solía hablar de su padre, de lo cercanos que eran y de cómo Gustavo había construido su negocio desde cero. Nunca conocí a Gustavo en ese entonces porque vivía en otra ciudad, pero había visto muchas fotos. Nuestra relación terminó de la manera más devastadora posible cuando descubrí que Xavier me había estado engañando con mi mejor amiga, Catalina, durante más de 1 año. Catalina, quien había sido mi amiga desde la preparatoria. Catalina, quien me había ayudado durante la enfermedad de mi padre. Los atrapé juntos en su departamento cuando fui a sorprenderla en su cumpleaños. ¿La peor parte? Muchos de nuestros amigos mutuos lo sabían, pero nunca me lo dijeron. La traición me envió a una profunda depresión.
Había perdido a mi padre y luego mi novio y mi mejor amiga me traicionaron de la peor manera posible. Necesité terapia y estuve tomando antidepresivos durante casi un año. Xavier intentó justificar la infidelidad diciendo que nos habíamos distanciado durante la enfermedad de mi papá, mientras que Catalina hizo alguna excusa sobre cómo no podían evitar enamorarse. Cuando vi a Gustavo en esas fotos, mi mamá notó mi reacción. Finalmente admitió que Gustavo le había contado sobre Xavier y yo un mes después de que comenzaran a salir. Había ocultado deliberadamente esta información de mí durante casi un año, afirmando que no creía que fuera relevante, ya que Xavier estaba casado y vivía en otro estado. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había ocultado esta información crucial, sino que también esperaba que asistiera a su boda donde tendría que enfrentar a Xavier, su esposa, que podría ser Catalina, y a toda su familia que probablemente sabía cómo él me había engañado. Muchos de ellos incluso me enviaron mensajes de simpatía después de la ruptura, diciendo que estaban sorprendidos por el comportamiento de Xavier. Le dije a mi mamá que no asistiría a la boda. Su reacción fue inmediata y feroz. Me acusó de intentar arruinar su felicidad solo porque mi relación con Xavier no funcionó. Me llamó inmadura y egoísta, diciendo que debería estar feliz de que ella hubiera encontrado a alguien que la hiciera sentirse joven otra vez. Mi hermano menor, Lucas, de 24 años, se puso del lado de mamá. Pensaba que estaba exagerando porque nunca le gustó Xavier y no entendía por qué estaba haciendo tanto alboroto. Pero Lucas estaba en un internado cuando sucedió todo con Xavier y Catalina, él no vio lo mal que me afectó. Mi mamá comenzó a llamar y enviar mensajes constantemente, diciendo que no podría disfrutar de su día especial sin mí. Incluso Gustavo me llamó para disculparse por no ser honesto desde el principio, pero en la misma conversación, dijo que debería dejar el pasado atrás y asistir a la boda por el bien de mi mamá. Bloqueé a todos excepto a Lucas y le pedí que le dijera a mamá que necesitaba espacio. No creía que estuviera siendo irrazonable. Ella sabía sobre esto durante meses y eligió ocultármelo. Ahora todos intentaban manipularme emocionalmente para que asistiera a esta boda donde tendría que enfrentar a las personas que me causaron tanto dolor. Pero esto fue solo el comienzo. Las próximas semanas revelarían secretos que sacudirían a nuestra familia hasta la médula, demostrando que a veces el pasado no permanece enterrado, sin importar cuán profundo intentes esconderlo. La campaña de presión comenzó casi inmediatamente después de que me negué a asistir a la boda. Cuando bloquear sus números resultó insuficiente, mi mamá y Gustavo intensificaron sus tácticas. Comenzaron a aparecer sin previo aviso en mi lugar de trabajo, con mi mamá esperando en el lobby intentando atraparme durante el almuerzo. Llegó a tal punto que mi jefa notó que algo estaba mal y tuve que explicarle la situación. Afortunadamente, fue lo suficientemente comprensiva como para dejarme trabajar desde casa unos días. Pero no se detuvieron allí. También comenzaron a aparecer en mi apartamento. Tuve que explicar todo a la seguridad de mi edificio y solicitar específicamente que no permitieran la entrada a mi mamá ni a Gustavo. Un día, encontré una carta larga y escrita a mano de mi mamá en mi buzón, llena de manipulación emocional sobre cuánto me extrañaba y como siempre había imaginado que su hija estaría a su lado cuando se volviera a casar. Lucas se convirtió en su mensajero involuntario, llamándome todos los días con actualizaciones sobre cómo mamá no estaba comiendo bien y lloraba todo el tiempo. Dijo que lamentaba no haberme contado antes y solo quería una oportunidad para explicarse. Después de 2 semanas de presión constante de parte de Lucas, finalmente acepté reunirme con mamá para tomar un café en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando nos vimos, mamá lucía terrible. Había bajado de peso y tenía ojeras. Por un momento, me sentí culpable, pero luego recordé cómo había ocultado todo de mí durante meses. Empezó disculpándose por no decirme antes sobre la conexión de Gustavo con Xavier, alegando que tenía miedo de que reaccionara exactamente así y que perdería su oportunidad de ser feliz. Justo cuando pensé que estábamos teniendo una conversación honesta, soltó otra bomba: quería que fuera su dama de honor. Según ella, era tradición que la hija fuera la dama de honor en la boda de su madre, y no podía imaginar a nadie más en ese papel. Cuando inmediatamente me negué, se enojó otra vez y me llamó infantil, diciendo que la estaba castigando por algo que pasó hace años entre Xavier y yo. Fue entonces cuando reveló algo que hizo que mi sangre hirviera. Aparentemente, Xavier se había comunicado con ella después de enterarse de mi reacción a la noticia de la boda. Se había ofrecido a no asistir a la boda para que yo me sintiera cómoda asistiendo. Al principio,
Me sorprendió este gesto aparentemente considerado hasta que mamá explicó la verdadera razón detrás de ello. Catalina, mi exmejor amiga con quien Xavier me había engañado, ahora era su esposa. No solo eso, sino que estaba embarazada de 7 meses de su primer hijo. Xavier no quería asistir a la boda con su esposa muy embarazada porque sabía que me molestaría más. El hecho de que todavía estuviera con Catalina y estuvieran formando una familia juntos trajo de vuelta todo el dolor y la traición que había trabajado tan duro para superar. No pude evitar reírme de la absurdidad de la situación. Mi mamá se casaba con el padre del hombre que me había engañado con mi mejor amiga, y ahora todos intentaban manejar mis sentimientos como si fuera una especie de inconveniente para su perfecta unión familiar. Salí de la cafetería sin decir una palabra más, pero el drama no había terminado. Esa noche, recibí un mensaje en Instagram desde una nueva cuenta. Catalina había creado un nuevo perfil solo para comunicarse conmigo, ya que la había bloqueado en todas partes años atrás. Había escrito un mensaje largo y detallado disculpándose por todo lo que pasó en la universidad. Según el mensaje de Catalina, ella y Xavier estaban realmente enamorados y no habían tenido la intención de lastimarme. Escribió sobre lo culpables que se sentían por la forma en que terminaron las cosas y cómo habían querido acercarse muchas veces, pero pensaron que sería mejor darme espacio. Dijo que ambos habían madurado mucho desde la universidad y esperaba que pudiera encontrar en mi corazón perdonarlos. Terminó el mensaje diciendo que esperaba que asistiera a la boda por el bien de mi mamá y que se aseguraría de mantener su distancia, si lo hacía. Leer ese mensaje hizo que algo se rompiera dentro de mí. La audacia de estas personas de actuar como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Todos me habían mentido, mamá sobre Gustavo, Gustavo sobre saber quién era yo, y ahora Xavier y Catalina tratando de hacerse pasar por la pareja madura y considerada. Estaba cansada de sentirme como si estuviera exagerando, así que hice algo que probablemente no debería haber hecho. Hice una publicación detallada en Facebook, etiquetando a mi mamá, Gustavo, Xavier y Catalina. Expuse todo, como mi mamá y Gustavo habían ocultado su relación de mí, como mi mamá había mantenido su identidad en secreto durante meses y como ahora todos intentaban manipularme para que asistiera a esta boda. Incluí capturas de pantalla del mensaje de Catalina y detallé la historia de su aventura con Xavier. La publicación se volvió viral entre nuestros amigos y familiares en cuestión de horas. El teléfono de mi mamá comenzó a sonar con llamadas de sus amigos y colegas que estaban sorprendidos de que ocultara algo así de su propia hija. Algunos de sus amigos más cercanos, que sabían por lo que había pasado después de la traición de Xavier, fueron particularmente críticos con su decisión de casarse con su padre sin decírmelo. La familia de Gustavo comenzó a reprocharle por no ser honesto desde el principio. Su hermana, quien había sido especialmente amable conmigo durante mi relación con Xavier, comentó en mi publicación diciendo que estaba decepcionada del comportamiento de su hermano. Lucas me llamó esa noche diciendo que me había pasado con la publicación en Facebook. Dijo que debería haber manejado esto en privado en lugar de ventilar nuestro drama familiar en las redes sociales. Pero no estuve de acuerdo. Todos intentaron manipularme en privado, ¿por qué no exponer su comportamiento públicamente? Quizás ahora entenderían por qué no podía simplemente superarlo y asistir a esta boda. Poco sabía que mi publicación en Facebook desencadenaría una cadena de eventos que revelaría una verdad aún más oscura sobre la relación de mi mamá con Gustavo, una que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la historia de mi familia. 2 meses después de que el drama en Facebook explotara, con la boda a solo 2 semanas, recibí un mensaje que destrozaría lo que quedaba de la fachada de mi familia. Mi tía Teresa, hermana de mi padre, quien se había mudado a Australia después del funeral de mi papá, me contactó después de ver mi publicación en Facebook. Había estado cargando un peso durante años, y después de ver mi publicación, sintió que merecía conocer la verdad. Según Teresa, mi mamá y Gustavo no se conocieron el año pasado como decían. Ella los había visto juntos en el Hotel Gran Plaza hace 6 años, cuando mi papá aún estaba vivo, pero muy enfermo de cáncer. Ella estaba allí para una conferencia de negocios y los vio cenando juntos de manera íntima en el restaurante del hotel. Teresa había tomado fotos discretas esa noche porque algo le pareció extraño, pero nunca se las mostró a nadie porque no estaba completamente segura de lo que había visto y no quería molestar a mi papá con sospechas cuando ya estaba luchando contra el cáncer. Las fotos que me envió eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Ahí estaba mi mamá, usando un vestido rojo que nunca había visto antes, sentada cerca de Gustavo en un restaurante con poca luz.
La marca de tiempo mostraba que fueron tomadas 2 meses antes de que mi papá falleciera. Contraté a un investigador privado porque necesitaba saber toda la verdad. Lo que descubrió fue devastador. Los estados de cuenta bancarios mostraban pagos regulares de una cuenta conjunta a nombre de mi mamá al Hotel Gran Plaza durante 7 años. Había registros de viajes de fin de semana a ciudades cercanas en momentos en que mi mamá decía estar en conferencias legales. El investigador incluso encontró publicaciones antiguas en redes sociales de los viajes de negocios de Gustavo que coincidían con las supuestas conferencias de mi mamá. Llevaban años teniendo una aventura, incluso antes de que mi papá se enfermara. Todas esas veces que mi mamá decía que trabajaba hasta tarde o asistía a seminarios legales mientras yo cuidaba a mi papá, estaba con Gustavo. Cuando confronté a mi mamá con esta evidencia, se derrumbó por completo. Admitió que ella y Gustavo habían estado viéndose durante 7 años, habiéndose conocido en una conferencia de abogados donde su empresa era patrocinadora. Dijo que había terminado con Gustavo cuando mi papá fue diagnosticado con cáncer, pero volvieron a conectarse alrededor de 1 año después de su muerte. Me suplicó que no le contara a nadie más, especialmente a la familia de Gustavo, diciendo que arruinaría todo lo que habían construido juntos. El golpe final llegó cuando Lucas y yo accedimos a los viejos correos electrónicos de mi papá. Encontramos varios borradores de correos electrónicos a su abogado de la época en que estaba enfermo. En estos correos, mi papá escribía sobre sospechar que mi mamá estaba teniendo una aventura. Había notado cambios en su comportamiento y encontrado recibos sospechosos. Estaba planeando cambiar su testamento por esto, pero murió antes de que pudiera hacer los cambios. 3 días antes de la boda, Lucas y yo organizamos una reunión familiar. Invitamos a toda la familia de Gustavo, incluida su exesposa Claudia, Xavier, Catalina y todos sus familiares que estaban en la ciudad para la boda. A pesar de los intentos de mi mamá de detenernos, presentamos toda la evidencia, las fotos de la tía Teresa, los informes del investigador, los correos de mi papá y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Claudia, la exesposa de Gustavo, se derrumbó cuando supo que Gustavo había culpado su divorcio a su distancia emocional, mientras él había estado engañándola con mi mamá todo el tiempo. Xavier se levantó, miró a su padre y dijo que finalmente entendía por qué su padre había sido tan comprensivo con su aventura con Catalina. Gustavo había normalizado tanto la traición que Xavier creció pensando que estaba bien traicionar a alguien que te amaba. La boda se canceló ese mismo día. La hermana de Gustavo, Silvia, retiró su apoyo financiero, y la mayoría de los invitados cancelaron su asistencia. Mi mamá perdió a la mayoría de sus amigos, especialmente aquellos que conocían a mi papá. Su bufete de abogados la puso en licencia indefinida después de que algunos clientes expresaron su incomodidad trabajando con alguien que había mostrado una ética cuestionable. Gustavo se mudó a Florida después de que su familia lo cortara, y sus socios compraron su parte de los concesionarios. Mi mamá aún envía largos correos a Lucas y a mí cada pocos días, hablando de lo arrepentida que está y de cómo nunca tuvo la intención de lastimar a mi papá. Lucas la bloqueó, pero yo guardo los correos como evidencia. El resultado más satisfactorio fue ver cómo la imagen perfecta de la pequeña familia de Xavier y Catalina se desmoronaba. Los padres de Catalina, quienes habían justificado la aventura de su hija con Xavier, estaban horrorizados al conocer sobre Gustavo y mi mamá. Finalmente reconocieron cómo su apoyo a la relación de Catalina con Xavier había permitido un ciclo de traición. Lucas y yo ahora estamos vendiendo la parte de mi mamá en la casa de mi papá y usando el dinero para iniciar una beca en nombre de mi papá en la universidad comunitaria donde él enseñaba. La beca apoyará a estudiantes que están cuidando a padres enfermos mientras intentan completar su educación, una forma adecuada de honrar la memoria de mi papá y ayudar a otros en situaciones similares. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto todo y destruido tantas relaciones. No. Las personas que traicionan a sus seres queridos merecen enfrentar las consecuencias, sin importar cuánto tiempo tome para que la verdad salga a la luz. ¿Qué harías si descubrieras que uno de tus padres había traicionado al otro mientras estaba muriendo? ¿Habrías expuesto la verdad como yo, o lo habrías mantenido en secreto por el bien de la paz familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Me encantaría saber cómo otros manejarían un descubrimiento tan devastador. Recuerden darle me gusta y suscribirse para más historias que nos recuerdan que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la superficie.